tardes. Bueno, vamos a invitar a Andre, como siempre, viendo a ver si nos podemos conectar. Bueno, ahí estamos en el capítulo 7. ¿Me ves, Andre? No. Yo tampoco. ¿Querés que cortemos? Bueno, pero ¿querés salir y volver a entrar? A ver Dale, si me solicitas vos por ahí, dale. podemos entrar. Dale. Bueno, evidentemente como siempre tiene estos temitas. A ver, ahora. Ahora sí. Y ahora sí, Buenísimo. logramos. Ya vamos aprendiendo como los secretos, ¿viste? Ya no nos da De tanto a poco. como el DHS empieza, la masa conflictual empieza a ser más pequeña, me parece. Tal cual. Es como que, así que bueno, hola a los que anden por ahí. Como siempre, esto va a quedar grabado. Hoy estamos en el capítulo 7. Andás mirando algo por ahí por el No, costado, veo luces, echando veo luces. veo luces. No la Estás voy a, pelada. no voy a seguir nada. Eh, Suena raro, veo luces, ¿viste? Puede ser un ovni. La luz Bueno, al final del camino. sí. Hoy estamos en el capítulo 7. Bueno, y la idea siempre me gusta hacer como una pequeña recapitulación de lo que hablamos antes. En este caso voy a hablar solamente de lo anterior, porque si no puedo estar 3 horas haciendo un resumen. Pero bueno, básicamente hablamos de las capas embrionarias, digamos, de cómo estas capas que empiezan en el humano como un disco trilaminar, cada una tiene una correspondencia, ¿no?, a un órgano, que hablábamos de endodermo, mesodermo y ectodermo. Cada capa embrionaria va a tener como diferentes funciones, y como Hammer relaciona esto que se llama el desarrollo ontogenético, ¿no?, que es del embrión a que se forma como un humano completo, como eso tiene un desarrollo como a la par, o podríamos decir evolutivo o Evolutivo. evolutivo en colaboración con las capas de la Tierra y las eras geológicas y los distintos hitos en los que, digamos, aparecieron desafíos en el ambiente, y a cada especie le fue tocando desarrollar distintas capacidades. Entonces, ante los desafíos y ante las necesidades que proponía el ambiente, se desarrollan estas capacidades. Esto está O adaptaciones codificado. también. Claro, está codificado en nuestro cerebro, y por eso lo podemos ver también en el comportamiento de esto que hablábamos, del cerebro antiguo y el cerebro nuevo, que tienen estas fases, que en fase activa uno prolifera y en el otro, en la fase activa, ulcera, y después inverso en cuando estamos, digamos, reparando el cuerpo, ¿no? Pero bueno, la importancia de este descubrimiento de Hammer es que él puede hacer este mapeo de acuerdo a estas distintas capas embrionarias, relacionándolo con estos desafíos que se propusieron, digamos, a la vida y al desarrollo, para que seamos, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, los seres humanos que somos, con las capacidades que tenemos, ¿no? Pero está como estrechamente relacionado, lo cual nos da como toda la pauta de los conflictos para qué son, ¿no? Qué cosas vienen a decirnos y qué cosas resolvemos, ¿no?, en los programas. Pero bueno, eso fue más o menos un breve resumen de lo que hablamos. Y hoy de lo que me vamos a hablar es un poco de la importancia que tiene en la medicina germánica ser diestro o zurdo, saber si uno es diestro o zurdo, porque esto va
a definir dónde impactan y cómo impactan los conflictos y el contenido del conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué es la lateralidad? Ser diestro o zurdo no es político, sino que hablamos de un hemicuerpo dominante, pero esa dominancia no tiene que ver con la habilidad que puedo como adquirir, porque en una época a las personas que eran zurdas se les ataba, no sé, el brazo zurdo para que escribieran a la fuerza con la derecha, como sea, ¿no? O uno mismo puede practicar y aún así eh, poder también adquirir habilidades con la otra mano, ¿no? Entonces no es la capacidad de ser ambidiestro, es una lateralidad biológica donde hay una dominancia, que esa dominancia además se da en las primeras etapas también, de una vez que se unen el espermatozoide con el óvulo, ya en las primeras divisiones celulares se va a saber si es diestra o zurda la persona, no es que se va a saber, se va a definir biológicamente si es diestra o zurda. Entonces, ¿cuál es la importancia? Y cómo podemos darnos cuenta también, ¿no? Porque Hammer habla de esto del test del aplauso, que es una manera de chequear si uno es diestro o zurdo. Entonces, se le pide a la persona, en el caso que estemos frente a alguien o nosotros, vamos que aplauda. Entonces, al aplaudir, la mano que se pone por arriba va a ser la mano dominante. Hay gente que aplaude así, pero cuando la persona aplaude así hay que decirle aplaudí bien. Entonces, esa es una forma de chequearlo. Si ahí quedan dudas, por ejemplo, hay que pedirle que se imagine que acuna un bebé, ¿no? Uh-huh. Entonces, el lado de donde ponga la cabeza, el lado opuesto, digamos, de donde ponga la cabeza va a ser su lado dominante. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de un bebé, porque, por ejemplo, con la izquierda lo sostiene y con la derecha tiene más fuerza, por ejemplo, para alejar a un depredador posible o pelear, ¿no? Es como darle seguridad. Eso por un lado. ¿Vos, André, tenés algo ahí para No, decir venís o sigo un bárbaro. poco más? Siga nomás. Bueno, sigo nomás. Bueno, entonces, en la medicina germánica, ¿por qué es importante este tema? Porque a partir, digamos, habíamos hablado del endodermo, que es la parte más antigua, que es el tronco cerebral, después pasamos al mesodermo antiguo y el nuevo, que es el cerebelo la parte de la médula cerebral, y el ectodermo, que es la médula cerebral y no la médula espinal. Y el ectodermo, que es la parte más moderna, que tiene una corteza que corresponde al territorio y otra que es no territorial. Pero bueno, arriba, digamos, de lo que es el tronco cerebral, que son las funciones más básicas, evolutivamente es como que yo supongo esto todavía no se había desarrollado, ¿no? Es como que es una especificación que se desarrolla después y que la podemos ver a partir del cerebelo. ¿Querés contar ahí un poco por qué se cruzan? Sí, en realidad por ahí, primero hablando ya de cerebro y todo esto, podemos hablar también de que tenemos una unidad funcional en el cerebro como célula, que es la neurona, y la neurona tiene dos partes. Una parte es el axón, yo me hice un pequeño dibujito acá. Muy bien. Tiene la parte del axón, que es este que tenemos acá, y la parte del soma, que es el cuerpo, que es esta parte que está acá, que bueno, yo ahí le hice ese núcleo, que es donde en la parte del soma, que sería el cuerpo, tiene el núcleo y tiene todo lo que vendría a ser la información genética. Estas que tiene acá son dendritas, que son todas son como unas prolongaciones que reciben toda la información, ¿no? Van recibiendo los estímulos y luego la neurona lo que hace es a través del axón, la neurona a través del axón lo que hace es mandar los estímulos hacia el resto del cuerpo.
Entonces, por qué cuento esto? Porque hay una parte del cerebro, en una parte del cerebro tenemos, se forma una decusación. Y esa decusación que se da son dos, a ver cómo explicarlo, estos axones lo que hacen es como formar, cuando se juntan, forman como cordones. Por ahí para poderlo ver mejor, nosotros cuando vemos una imagen del cerebro, vemos la parte de la sustancia gris, ahí podemos ver todo lo que es el conjunto o la aglomeración de los somas, que son estos cuerpos de los que yo les hablaba recién. Y la parte de la sustancia blanca es todo lo que tiene que ver con los axones. Entonces, el cuerpo necesita llevar información, ¿no? Desde, muchas veces desde los estímulos que recibe, perdón, tengo al perro que me está desconcentrando, recibe estímulos y necesita emitir una respuesta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de estos, es un tracto, ¿no? Que forma. Entonces, viene esta información que vienen como unas ramitas desde la parte de la corteza, esa información baja por estos cordones, ¿sí? Y estos cordones pasan bajan por el tronco y a nivel del bulbo raquídeo, que el bulbo lo tenemos en la parte inferior del tronco cerebral, por delante del cerebelo, bajan estos dos cordones, ¿sí? Y ahí cuando bajan se terminan decusando o cruzando, entonces toda la información que viene del lado derecho se recibe del lado izquierdo y viceversa. Claro. Ahí Eso está es lo que más o la menos lo explicación. explicaría perdón por la desconcentración. No pasa nada. Sí, eso es lo que explica, digamos, que el hemicuerpo esté cruzado o sea, en nuestro hemicuerpo izquierdo tiene sus centros neuronales en el hemisferio derecho y el hemisferio derecho tiene sus centros neuronales en el izquierdo. Entonces, en los zurdos, de acuerdo y en los diestros, de acuerdo al contenido del conflicto, es, digamos, el lado que va a hacer o que va a emitir también como la respuesta, ¿no? No es que tenemos los órganos cruzados, sino que respondemos como con distintos, con los hemisferios distintos de acuerdo a los contenidos conflictivos, ¿no? Claro. Y digamos, acá para las personas diestras, esto al principio suena como muy raro porque uno no comprende como qué tiene que ver, pero es información que es súper importante para uno poder chequearla cuando nos pasa algo, cuando tenemos una erupción o cuando tenemos, no sé, algo en el pulmón o en una mama. Entonces, cuando somos diestros, tanto hombres como mujeres diestras, eh, todo nuestro lado derecho va a corresponder a conflictos que tienen que ver o con la pareja o con colegas, pares, hermanos, eh, el padre también, abuelos, digamos, un resto del mundo que no sea madre hijo igual, ¿no? Y cuando tenemos un conflicto o nos aparece un programa que queda evidenciado en mi cuerpo izquierdo, alguna parte de nuestra parte izquierda, esos conflictos van a tener relación con lo materno filial, ya sea con un hijo o con nuestra propia madre, o a veces con personas que están a nuestro cuidado, como pueden ser mascotas o alguien que esté convaleciente y lo estamos cuidando, ¿no? Y en los zurdos es al revés, su lado derecho, su hemicuerpo derecho va a responder a conflictos madre-hijo, materno-filiales, y su hemicuerpo izquierdo va a responder, ahora vamos a dar ejemplos igual, y su hemicuerpo izquierdo va a responder a conflictos que tienen que ver con pares, padre, hermano, o
pueden ser compañeros de trabajo, enemigos. Entonces, ahí lo importante es saber que si, por ejemplo, encontramos una persona zurda que tiene en la mama izquierda un nódulo, por ejemplo, o un crecimiento, ahí tenemos que pensar que esa mujer zurda tuvo algún conflicto relacionado con algún contenido relacionado con un par o con una pareja o con un hijo. Si esa misma zurda tuviese un nódulo, por ejemplo, en la mama derecha, lo que podemos presuponer es que ese conflicto pudo estar relacionado con un hijo o con su propia madre, ¿no? Es como empezar a incorporar un poco la importancia esta de preguntar, digamos. Si alguien no, si alguien hace algún tipo de terapia con esto y no pregunta la lateralidad, sí. no se fíen. O sea, porque es básico saber, porque no, ahí vamos a tener muchas más pistas del conflicto, porque la realidad es que los conflictos a veces a veces tenemos más síntomas y que no sabemos de dónde viene, pero esto es una forma también de orientarnos. Sí. Yo estoy con... ¿Me ves? Sí, medio que se me entre... Yo te veo, sí. Tengo una señal media rara. Sí, ahora sí, pero por momentos veo medio pixelado. No, yo te veo bien. Así que bueno, importante tener en cuenta esto. Después, obviamente, esto es como una parte, vamos sumando como capas de complejidad, porque es cierto también que en lo que es la corteza territorial y el mapeo de los focos de Hammer ahí, los relés que tenemos ahí, que es como, pensemos el cerebro como como muchas veces decimos, ¿no? Como esta botonera donde damos respuestas de supervivencia. Entonces, no es solamente el contenido mental que yo puedo tener de las cuestiones, sino lo que el ambiente me está también proponiendo, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Bueno, hoy no es el día. Trajimos a Rocco y no se está adaptando del todo bien, aparentemente, porque rompe todo y bueno, nada. Bueno, Malu el perro está con conflictos también. Bueno, pero por ejemplo, en estos casos, ¿no? Uno cambia a un animal, claro, lo cambia de lugar y el ambiente le requiere adaptación, de repente estaba con otra gente, todo, bueno, tendrá que adaptarse. Sí, adaptación pura, y nosotros también, porque es un nuevo, ya estábamos como desacostumbrados. No, bueno, lo que decía un poco es que son niveles de profundidad que podemos, ¿no? ir viendo en esto de las cortezas, porque por ejemplo no es lo mismo, o sea, el significado de ser diestro o zurdo, ok, ¿no? Pero después tenemos la corteza territorial, donde tenemos que agregar otro nivel, ahora no lo vamos a explicar, pero que tiene que ver con las hormonas, decir, si estamos tomando anticonceptivos o si estamos en menopausia, entonces ahí se va a activar diferentes cuestiones que no van a ser iguales para una zurda que para una diestra, ni que para una mujer que está tomando anticonceptivos que para una que no. El mapeo, los botoncitos van a cambiar, no es igual. Algo que también me parece interesante de mencionar es que como para qué existen los zurdos, ¿no? Porque no todos somos diestros y ya. Y todos zurdos y ya. Claro. Y Hammer da una respuesta como muy
interesante que tiene que ver con esta corteza territorial que más adelante vamos a profundizar, pero es como que fuera una reserva biológica, porque en la corteza territorial, al estar mapeadas diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, ante determinados conflictos que pueden ser catástrofes o demás, por ejemplo, las zurdas podrían tener más facilidad para quedar embarazadas que las diestras ante determinados conflictos. Entonces, no sé, claro, ante una hambruna o alguna cuestión, no sé, muy, muy extrema, serían como una reserva para que no desaparezca la especie. claro. Bueno, ahí después es súper interesante después verlo, tiene una complejidad interesante también, pero básicamente ahora es como poder ver esto, que la lateralidad es súper importante para entender en esto que es simbólico con quién tenemos, ¿no? El conflicto, o con quién fue el conflicto, o con qué se relaciona el conflicto. No sé Esto si que, algún... esto que decías recién se me vino, decime a ver si estoy bien. Se me venía esto que decías, ¿no? De la hembra zurda como también como reserva para tener cría, ¿no? Vamos a hablar así biológicamente. Podría darse porque en el caso de la diestra, bueno, acá por ahí diría algo que no tendría que decir, pero la diestra cuando tiene un segundo conflicto se masculinizaría en un punto. Claro. Entonces no quedaría embarazada. Sí, pero claro. la zurda, Pero, ante un segundo conflicto, se vuelve sí. un poco más femenina. Que no Siempre hablamos de hablando de conflictos territoriales, sí, igual ahí. y no hablando tampoco de femenino o masculino, porque no tiene que ver con ser más Claro. femenino o más, tiene otra connotación. Pero bueno, se me venía eso como para Sí, aclarar ahí sí, sí. como que la Sí, hembra por porque ahí diestra estaría más a la defensiva, podría ser como más defensora, y la hembra zurda sería como más contenedora, por decirlo. sí, está más feminizada, además, Uh-huh, doblemente feminizada. Pero bueno, uh-huh. en este momento no vamos a llegar como por ahí a comprender eso por el tema de la corteza territorial y el mapeo, que sí, por ahí, digamos, acá sí se juegan como temas más del vínculo y la reproducción, ¿no? Y la sexualidad también, y el lugar digamos, que vamos a ocupar en el territorio, ¿no? Esta parte del cerebro del ectodermo que es más moderna y que tiene que ver más con esto, con las jerarquías, o sea, no es lo mismo ser en la manada de los alfa que Claro. ser, digamos, los hijos de los alfas, ¿no? Entonces ahí también es como que las posiciones, eso también es muy interesante porque conductualmente también estamos determinados por la biología. Y esto que hablábamos, cada vez que entramos en un programa biológico, o se abre el programa biológico, se abre a 3 niveles, entonces la conducta se ve también implicada. Uh-huh. Hay un cambio conductual que tiene esta implicación del programa. A veces Claro, podemos decir, pero no sé, si estoy súper histérica, bueno, pero claro, hay algo ahí que entró en el claro, programa. tal cual. Entonces ir empezando a tener todas estas cositas en cuenta. La información de Hammer es muy amplia y uno la termina de entender con los años, básicamente. Uh-huh. Sí, esto Entonces, también, esto que hablábamos hoy también que yo te preguntaba, ¿no? ¿Cómo se da cuenta Hammer de esto? Que los zurdos y los diestros responden claro, distinto, ¿no? Eso también es sí, lo sí. interesante. Sí, porque, bueno, él empieza, empieza a darse cuenta a partir de su propio conflicto, ¿no? De su cáncer Uh-huh. de testículos por la pérdida de su hijo, que es una pérdida de conflicto
muy profunda de alguien muy cercano, y también el de su mujer, que su mujer creo, no recuerdo bien si tenía cáncer de mama o cáncer de ovario, no me acuerdo, o No me acuerdo. varios, Sí, no tuvo lo, varios y muere sí, de un infarto. claro. Bueno, y entonces él en la clínica, digamos, empieza a ver estos casos y estos casos le empiezan a demostrar que, por ejemplo, las diestras, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Sí. Una diestra, mujeres diestras que han tenido una pérdida de un hijo, por ejemplo, no se habían desarrollado cáncer de mama en el seno izquierdo, Ujú. pero las zurdas que habían perdido un hijo desarrollaban un cáncer de mama en la mama derecha. Claro. Entonces, él empieza como a notar que es distinto en zurdos como en diestros, ¿no? Después Ujú. agrega este nivel del hormonal y la corteza territorial. Pero algo de importancia tenía que tener, y bueno, es esta respuesta que él da, ¿no? Como que los zurdos son una reserva de la especie, es como una estrategia para que Ujú. ante determinadas catástrofes la especie no desaparezca, y tiene un Ujú. sentido biológico, entonces así sí tiene un sentido biológico muy claro, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es importante esto, como saber que el lado derecho para diestro son como pares, hermanos, vuelvo a repetir lo que dije antes, Ujú. pares, hermanos, pareja, compañeros de trabajo, abuelos, tíos. Y del lado izquierdo siempre es relación materno-filial para los diestros, y para los zurdos al revés, lado Ujú. derecho materno-filial y lado izquierdo es los pares, digamos, y parejas. No sé si se te ocurre algún otro ejemplo, porque Esto, después, por ahí aclarar también que eso se da a partir de, hablando de las capas embrionarias, esto se da a partir del mesodermo antiguo, ¿no? claro, Porque claro. endodermo solamente tiene esta connotación de atrapar y escupir, el lado Ujú. izquierdo o derecho. Claro, porque los conflictos, esto que también vamos a profundizar, pero un poco como dijimos la vez pasada, el endodermo son todos estos conflictos de bocado, de atrapar el Ujú. bocado, de soltar el bocado, de digerir el bocado, ¿no? Entonces es esta correspondencia que hoy también charlábamos un poco, que es como anatómicamente, ¿no? Como están mapeados de derecha a izquierda, de Ujú. atrapar el bocado y, bueno, digerirlo, hacer todo ese proceso, tomar los nutrientes, que ahí también podemos ver como los contenidos conflictivos diferentes, hasta o expulsarlo, o bueno, también como la última parte del intestino, que es como poder sacar el último producto, ¿no? La Sí. defecación. Ujú. Entonces son como conflictos mucho más antiguos, y bueno, que no implican la lateralidad ahí. Claro. Incluso el oído medio, ¿no? Que también Ujú. hablábamos, Sí, que también bien. atrapar el bocado, o como por ejemplo, quisiera escuchar una noticia que o estoy esperando recibir una noticia, y del lado izquierdo no quisiera haber escuchado esto que Claro, escuché. claro. A mí se me ocurre que recién me preguntabas como ejemplo por ahí más, por ahí que tienen que ver con aptitud, por ahí en un dolor de rodilla o eh, depende el lado que sea, por ahí ver. Siempre igual, algo que aclaramos es que no es hablar de, me duele acá, bueno, fíjate qué te pasó con tal cosa. No, No, siempre vamos a ver la función que tiene ese órgano y dependiendo de la función que ese órgano tenga, ¿sí? Para lo que sirva ese órgano, a partir de ahí se pueden ver un montón de cosas. Entonces, por ahí, a partir de un dolor de rodilla, supongamos yo que soy diestra, del lado izquierdo, bueno, podría ser que no puedo seguir el paso quizás o de alguien este,
yo soy diestra, dije bien, entonces del lado izquierdo sería referido a madres O hijos. o hijos. No me salía la Sí, palabra hijos. una pregunta. Bueno, una pregunta interesante para hacerse es como qué necesidad insatisfecha estoy teniendo, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es la necesidad insatisfecha? Uh-huh. A veces es difícil darnos cuenta porque de hecho, bueno, por ejemplo, si nuestro trabajo es con las dos manos, ¿no? Y nos quitan el trabajo, no es que va a ser solo una, porque también ahí hay un contenido claro. En el que las dos manos van a estar como involucradas porque son con las que yo desarrollo mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si me siento incapaz en el trabajo, pero, por ejemplo, puede ser en el hombro, ¿no? Una tendinitis, algo que involucre también el sistema osteoarticular. ¿Cuál es la función, digamos, del hombro? Y a veces puede ser alejar, atraer, ¿no? Y entonces ahí podemos ver, muchas veces se pueden ver claramente que hay conflictos relacionados con los hijos, con la madre, con a veces discusiones o peleas que hay en la familia, de repente aparece este manguito rotador. Pero bueno, ¿cuál es la necesidad insatisfecha, no? Porque claro, sí. el tejido es lo que nos va a marcar, y siempre esto también de recordar que lo que es osteoarticular y muscular, que es mesodermo nuevo, se ulcera en la fase activa porque su sentido biológico está en ser fuerte. Entonces, cuando se repara es después de la conflictólisis, ¿no? Claro, ahí está el sentido biológico, claro, está ahí para hacerse más fuerte. Que esto muchas veces le pasa a los deportistas, ¿no? Sí. Que es como, bueno, tienen una competencia y hay un estrés muy grande y aparece la lesión. Bueno, vos tenés un ejemplo. Tengo un ejemplo yo de eso. En tu propia vida. Tengo un ejemplo que es buenísimo. Yo jugaba al hockey antes y esto igual para mí pasó re inconsciente porque la verdad es que yo no lo tenía como ni registrado. Bueno, y yo había dejado de jugar porque había quedado embarazada de Octavio y me llaman para jugar en un club que había ascendido de categoría y me llaman para atajar. Entonces, bueno, cuando yo llego, supuestamente era la única arquera, pero cuando llego había otras más. Bueno, como para hacerlo corto, quedo yo para atajar, entonces se ve que mi cuerpo dijo, bueno, soy apta para, y a los 5 partidos creo que habían pasado, me lesionó la rodilla. Me operan de meniscos y, bueno, nada, hice la recuperación y después seguí atajando en intermedia, que está el equipo de primera intermedia, seguí atajando en intermedia, y en ese momento como que no le encontré el sentido, porque yo decía, pero si yo estaba re contenta porque estaba atajando, qué sé yo, y claro, y después cuando estuvimos en la clase de Carla y por ahí como que le empecé a encontrar el sentido y digo, claro, una vez que soluciono el conflicto de aptitud, track, listo mi rodilla. Pero bueno, también era una vez que después me operan y que hago toda la recuperación, digamos, hoy tengo la rodilla que no me molesta. Entonces, el sentido era ese, hacer mi rodilla más fuerte para que la próxima vez que tenga que hacer algo pueda ir a hacerlo, ¿no? Fue maravilloso poder verlo. Poder verlo. Súper loco. Sí, es como el significado biológico esto de una cicatriz, ¿no? Que el tejido después de que se hiere y va a estar más fuerte. De hecho, siempre dicen cuando hay una fractura, el caso que se forma es como irrompible, ¿no? Entonces, volver sobre esto que es tan maravilloso de la medicina germánica, que es esta respuesta biológica de supervivencia con un sentido completamente sensato, ¿no? Acá no empezar a ver un poco esto, ¿no? No es, me vino una enfermedad y, bueno, un poquito más como
empezar a ver que hay un sentido biológico. Que Y es otra lo que cosa, perdón, sí, sí, no, dale. lo que es la respuesta, digamos, que realmente durante miles de milenios de evolución se fue entrenando para sobrevivir. O sea, y vuelvo sobre esto que hemos hablado otras veces, como somos animales que desarrollamos este simbolismo, claro, bueno, es esto, ¿no? El león es cualquier cosa, ¿no? En estas cuestiones como estar estresado, por ejemplo. La amenaza es constante, la amenaza puede estar... Entonces es donde nos alejamos como del sentido biológico y se prolongan los programas cuando, no sé, eso, una gacela, creo que lo hablábamos la vez pasada, la corre el león o la atrapa o sale airosa de la situación, ¿no? Tal cual. Nosotros estamos como con un león constante. Claro, bueno, una cosa que también hay que tener en cuenta, que por ahí me olvidé de contar de esto, es que fue la recuperación también fue, digamos, me tomé el tiempo de recuperarme, porque una cosa que me pasaba, yo con mi rodilla tuve un tema siempre, la tenía como medio en recidiva, porque, a ver, si hay algo que tengo siempre son conflictos de aptitud, pero con la rodilla lo que me pasaba es que muchas veces me la lesionaba, tomaba cualquier cosita y siempre era como, bueno, me pongo una rodillera, no sé qué, y sigo. Y en este caso fue como decir, no, listo, ya está, hay quien me cubra, hay quien está en esa posición para cubrirla y no soy, ¿cómo se dice? Imprescindible. Necesito recuperarme porque aparte a mí ya me encontraba en otra situación con un nene muy chiquito porque Octi tenía 1 año y 8 meses, entonces tenía que recuperarme, entonces me tomé el tiempo de hacer todas las cosas bien, de ir a kinesiología y recuperar esa rodilla como correspondía. Y la verdad que dándole el tiempo de recuperación y hoy más sabiendo lo que sabemos de lo que tarda un hueso en reparar, que no es cosa de, ay, bueno, en un mes ya estoy lista no, me infiltro y salgo. Como darle ese tiempo de reparación para que el cuerpo realmente repare y pueda ser más fuerte. Acá está Rocco al lado. Yo estaba pensando, ahora está tranquilo. No sé qué quiere. Quiere salir en el vivo. Acá, pesado. Anda para allá, dale. El tema de las fracturas espontáneas, ¿no? Que como no tienen como sentido en un punto. Y claro, bueno, ese tejido se ulceró porque lo que se está percibiendo como necesidad es que tiene que ser más fuerte. Claro. Entonces, digamos, en la fase activa es como, bueno, acá la solución inmediata, hasta llegar a la solución, digamos, esto se debilita para después hacerse más fuerte. Y confiar como en eso, bueno, también es un aprendizaje, ¿no? Que lleva un tiempo, pero es posible, como siempre decimos, para cada uno hacer su propio proceso. Tal cual. Y acompañar como puede, porque como decimos, ¿no? O sea, nuestra propuesta siempre es el aprendizaje y el poder abrirse a una mirada superadora, digamos, que es la que tiene la medicina germánica, pero no es ningún adoctrinamiento ni... No, tal cual, que el cuerpo aparte sabe cómo... Que esperamos un segundo. Sí. Bueno, hay problemas con los animales también. Bueno, pero un poco esto, ¿no? De poder ver que lo que le decía André, que las respuestas no son aleatorias. El cuerpo sabe. ¿Está? Sí. El cuerpo sabe lo que hace, sí. Sí, tal cual. Y por eso uno tiene que confiar en que en la historia de la vida sobre la Tierra esto viene practicando, digamos, no es que los peces no sé, pudieron salir del agua sin ensayo y error, digamos. Claro. Seguramente habrán muerto un montón hasta que como que empezaron a desarrollarse los primeros prototipos de pulmones, ¿no? Sí. Y eso, esto del código biológico, ¿no? Que es
súper importante. Todos tenemos ese código biológico. Uh-huh. Sí, es re interesante. Complejizamos las cosas no sé por qué, pero se empezaron a dar respuestas, o sea, como que se une A con B y entonces tal vez sea C y no sé, ¿viste? Es como que también hay cuando uno cosas empieza a ver también hay cosas que pasa, pasan, sí. perdón, se me corta, No. por eso que quedo en el medio. También esto que cómo salimos tanto los seres humanos de lo que es biológico. O sea, porque a partir de que, no sé si te pasó a vos, pero yo, bueno, vos hace mucho que venís estudiando Hammer, pero yo a partir de que empecé a estudiar la parte biológica, la biología, es como decir, es re sensato lo que está pasando. O sea, somos biología y no puede ser que no nos pensemos parte de la Tierra ni parte de todo el entorno biológico. Estamos como en otro nivel todo el tiempo, o creyendo que estamos a otro nivel. Y después la biología nos baja a la Tierra, Claro. ¿entendés? Sí. Eso es lo que no entiendo yo de los seres humanos de hoy, como o ven un pajarito, o ven algo, sí, bueno, es como pasa todo desapercibido, como que todo el tiempo estamos buscando tener muchas cosas y eso también es lo que nos lleva a tener tantos conflictos, porque lo básico lo tenemos en general. Claro. Entonces, al querer tener cada vez más cosas, es como que nos lleva todo el tiempo, es como digo yo siempre, es el conejo atrás de la zanahoria. Sí, ahora que te escuchaba decirlo, como pensaba en esta pérdida de conexión, de pertenencia a la Tierra como tema, ¿no? De creernos como si nos hubiesen tirado como una bolita arriba de la Tierra, que no tenemos nada que ver con ellos. Claro. Y ahora voy a decir algo como re filosófico, que no tiene que ver con la medicina germánica, pero pienso esta necesidad de algo que en realidad ya es, ¿no? Porque somos parte de un todo. Entonces esa búsqueda termina siendo como un anhelo de algo que como que no que nos separamos y no podemos sentir, pero que en realidad biológicamente es, porque necesitas el aire, necesitas el alimento, necesitas el calor, qué sé yo, todo lo que te brinda el marco ambiental y terrestre para sobrevivir, no podés estar volando en el espacio y sobrevivir. Entonces, es esta pertenencia como negada en un punto, ¿no? Porque se da por sentado, es como que está. Entonces, cuando, un poco volviendo a esto que decías vos, ¿no? Hoy, hablando de la necesidad de cubrir. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando nos falta. No podemos respirar, entonces nos damos cuenta que no tenemos aire, que no nos pasa el aire. No tenemos para comer, es en base a la necesidad. Mientras tuviste para comer, mientras no te faltó, mientras respirabas lo más bien y qué sé yo, no te dabas cuenta. Ahí es la desconexión para mí. Sí, incluso ahí es como que incluso el cuerpo es tan generoso de darte respuesta para eso, porque con los alvéolos pulmonares, con no sé, los bronquios, todo va a hacer todo lo posible para que aunque falte el aire, vos puedas atrapar el bocado de aire, ¿no? Pero bueno, sí, es muy, muy loco ver eso, ¿no? Cómo nos olvidamos, entonces por eso tenemos tanto miedo también y tanta falta de confianza en nuestra biología, porque es como si, no sé, fuésemos como unos robots que funcionamos separados de todo y ya. Claro. Y bueno, yo creo que la medicina germánica en un punto trae eso, ¿no? Una reconexión y que las necesidades pasan como por otro lado, de verdad. Y está bueno porque las necesidades son como re biológicas, no hay mucho más, aunque tal cual quieran hacer creer lo contrario. Es que en realidad, como decimos siempre, es como, por más que uno crea que no, cuando vos le decís a alguien, hablas con alguien y decís, mirá, las necesidades que tenemos básicamente son 4. Y la gente te mira como diciendo, no, pero yo quiero un celular, quiero no. Las necesidades son básicas. Sobrevivir,
que me protejan o proteger, ser apto y relacionarme. Si hay alguna de esas que no tenés, entras en conflicto. Siempre vas a tener alguna necesidad de algo. Entonces, y te quedan mirando así como, después podemos ampliar qué es aptitud para cada uno y hay un montón de formas de ser apto, hay un montón de formas, pero bueno. Como la biografía personal de cada uno. Obviamente no es que uno no le va a validar el conflicto a la otra persona porque siente lo que siente, ¿no? Pero ensayarnos o empezar a ingresar otro tipo de pensamiento, otro tipo de amplitud y de mirada, hacer esto que bueno, que es como empezar a ser otro tipo de observadores sobre nosotros mismos, nos va a quitar el miedo, nos va a quitar todas estas cuestiones de necesidades a veces inmediatas que tenemos. Siempre observar desde otro lugar te va a dar otra perspectiva. Tal cual. Y la medicina germánica te pone a observar desde otro lugar. Es como inevitable que observes desde otro lugar. Sí. Así que, bueno, diestros y zurdos, aplaudir. Aplaudir. A ver cuál es tu lado dominante, a ver si no los engañaron. Así. Sí, también por ahí esto, ¿no? Que no sé si lo dijimos, pero esto de no es con la mano con la que escribo, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero yo soy hábil con la mano derecha y con la mano no tiene que ver con eso. Así que también tener eso en cuenta. Sí, por eso, no tiene que ver con la habilidad, es algo que se da de manera ya en las primeras divisiones celulares, ya queda como determinado, y que tiene que ver con nuestro código biológico de especie, y con las estrategias que ha desarrollado la naturaleza para mantener vivos a sus seres, aunque sea una catástrofe y demás, ¿no? Pero bueno, es importante conocer la lateralidad para saber con quién está relacionado este conflicto simbólico, ¿no? Sí. Está bueno. Bueno, ya nos vamos acercando a la cuarta y a la quinta ley, que creo que es lo que vamos a hablar la próxima. En realidad la quinta ley es algo que se está mencionando todo el tiempo, que es el sentido de los programas, ¿no? Biológicos sensatos. Y bueno, y en realidad la cuarta ley es bastante, también, bueno, como todas, polémica, porque, bueno, vamos a hablar ahí un poco de lo que se le dice patógeno. No sé si algunas palabras se pueden mencionar o no por temas de censura. Microorganismos, vamos a decir. Microorganismos, pero los de la B corta, de alguna forma. Bueno, pero son amigos, son todos amigos. Son todos amigos. Así que bueno, la cuarta ley es muy interesante porque habla de la implicancia de las bacterias, digamos, en nuestro cuerpo y de lo que no es patógeno, digamos. Así que bueno, no sé, ¿algo más, André? No, yo pido disculpas por mi dispersión de hoy en mi explicación de la decusación. De la pero bueno, de las pirámides. No, bueno, pero se entendió. La decusación de las pirámides, que no terminé diciendo que era la decusación de las pirámides. Bueno, pero bueno, también los invitamos, algo que nos gusta hacer por el contacto es también de que si les queda alguna duda que puedan hacer preguntas y también que puedan investigar, busquen decusación, que hoy nosotras también estuvimos un poco ahí investigando, porque siempre que por ahí vamos a dar una charlita acá, a veces, yo no suelo tanto hacerlo, Tati sí es re estudiosa, pero está bueno cuando por ahí nos ponemos a buscar algo y entramos, uy, mira esto, no me acordaba de esto, qué bueno y empezar como a buscar y poder aprender un poco más. No por, a ver, a mí porque me gusta, creo que a vos también, pero a veces es interesante esa información que por ahí la gente no tiene o que la pasó por alto en algún momento y que por ahí está bueno verla, los que tengan ganas. Sí,
Sí, porque digamos en esto del sistema nervioso, ¿no? Que empezar a ver también, ¿no? Porque somos emisores y receptores, ¿no? Y eso también es súper interesante porque tenemos ese desarrollo Sí. increíble que es poder tomar y sensar información del ambiente de manera inconsciente, ¿no? Porque uno Ujú. no regula la temperatura a voluntad. Tal cual. El cuerpo la regula sola, ¿no? O los estímulos o las pupilas que Sí, se dilatan. Entonces, es como, además de recibir información, también es una respuesta biológica. Bueno, que tal cual. los programas son parte de eso, ¿no? Ujú. Bueno, También querida, saber algo más, también saber que las neuronas no están solamente en la cabeza, sino que tenemos neuronas en todo el cuerpo, entonces eso también está bueno saber que sí, recibimos información todo el tiempo, de todos lados. Si se ponen a mirar todos los receptores que hay a nivel de la piel, es sí, increíble, es así que increíble. Sí, sí, ahí está la, bueno. la, como el intercambio químico que se Mm. hace para que se No podemos, produzcan las no, yo percepciones es cuando, increíble. sí, yo Es como, cuando veo esas cosas, o sea, cuando estamos estudiando, bueno, ahora ya terminamos el curso con las chicas, seguimos igual, pero cada vez que releo o miro algún video de Dani explicando o Carla explicando, es como un mundo que vos decís, y todo esto lo tengo adentro funcionando 24/7 todo el tiempo y no lo registro, sí, o no lo registramos, y sí, es maravilloso el trabajo del sí, cuerpo. sí, Estoy fascinada. sí, es una máquina, sí, una máquina que no le agradecemos lo suficiente, la verdad. Sí, tal cual. Bueno, André, Así que bueno, un nos beso para vemos la todos. próxima. Dale. Beso para el que mire el video luego y nada, nos vemos pronto. Gracias, Besitos. amiga. Beso. A Chau, vos. chau. Chau.